Quiero contarles algo que para mí no era tan claro, ¿verdad? Pero no sé si usted ya conoce esta historia. A principios del siglo XIX, Francia tenía una intención, un ideal, y era construir el Canal de Panamá. Era un proyecto muy ambicioso, necesitaba pues un proyecto fuerte de ingeniería, y en realidad los franceses eran muy brillantes para poderlo realizar. Ellos tenían los recursos, tenían la tecnología, tenían el dinero, tenían el prestigio, ya habían construido el canal de Suez, así que construir el canal de Panamá para ellos no iba a representar mayor problema. El punto es que terminaron fracasando de una manera estrepitosa, porque más de 20,000 personas fallecieron en el intento de construcción del canal de Panamá. Al final, esto sucede en su mayoría porque fueron expuestos a la fiebre amarilla, a problemas de malaria y situaciones que no tomaron en cuenta, que no valoraron. El proyecto al final fue abandonado por los franceses y después de 8 años ellos renunciaron y al final perdieron muchísimo dinero. Fue un proyecto muy difícil para ellos. Al final, los historiadores coinciden que el problema que ellos tuvieron fue algo que nos resulta muy familiar a nosotros, y es que lo que sucedió verdaderamente es que los trabajadores, los departamentos no se comunicaban entre sí, y esto generó al final todo este problema, porque los ingenieros se dedicaron a construir. Y los que de repente veían que aparecían los enfermos, aparecían los médicos, pero ellos se dedicaban a curar pacientes o atender pacientes, pero se mostraba una desconexión total. Nadie se dedicó a conectar los puntos. Nadie dijo, bueno, si resolvemos el problema y descubrimos qué está pasando con la gente, por qué nos están falleciendo, si vemos cómo tratamos el problema de los mosquitos, de los zancudos, entonces vamos a poder llegar a construir. Pero nadie dijo esto. Entonces, al final de todo esto, como en muchas películas que nosotros hemos visto, llegaron los estadounidenses y comenzaron entonces a hacer algo que los franceses no hicieron. Comenzaron a ponerse de acuerdo. Se sentaron en la misma mesa los ingenieros y los médicos, los administradores del proyecto, los que veían la logística, quienes conocían el territorio, y llamaron específicamente a un doctor que fue especialista en este tipo de enfermedades tropicales. Así que se sentaron en la mesa y el médico no fue tratado en un segundo plano porque era un tema de construcción, sino que se valoró muchísimo que tuviera la oportunidad de tener voz y tener voto. Fue tratado como una pieza clave. Así que al final, después de 10 años, los estadounidenses terminaron construyendo el canal de Panamá y este abre en 1914. Así que no ganaron al final porque eran más inteligentes que los franceses. No llegaron a construir el canal porque eran los tipos de la película. En realidad se tomaron el tiempo para aportar, para construir cada quien desde donde estaba para un propósito común. Y esa imagen que estoy planteando por este ejemplo me resulta extremadamente bíblica. Yo le pido por favor que me acompañe a la carta de Pablo a los Romanos, porque el apóstol Pablo lo menciona y es un versículo que ya es muy conocido por todos, que está en el marco de indicaciones precisas para la iglesia en Roma, pero que también es un tema para nosotros muy relevante el día de hoy. Así que vamos a Romanos capítulo 12 y vamos a ver en el versículo 4, del versículo 4 al versículo 8, que es exactamente lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirle a la iglesia en Roma. Romanos 12,
versículo 4. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsase conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y usted puede continuar también la lectura. Vamos a orar, ¿verdad?, para poder pedirle al Señor su dirección en este tiempo. Si me acompaña. Señor, te entregamos a ti esto que para nosotros es sumamente valioso, tus palabras. Queremos atesorarlas para que podamos nosotros crecer. Conoce, Señor, que nosotros tenemos muchas áreas de crecimiento necesarias y queremos, Señor, tener un corazón dispuesto para escuchar tu voz y para hacer tu voluntad. Háblanos, Señor, y danos la oportunidad también de ver de qué manera nosotros también podemos poner esto en práctica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, no sé si a usted le resulta un poquito familiar este tema de la construcción de este canal de Panamá y cómo fue el éxito y el resultado, porque esto pasa en la vida diaria. Cuando las cosas en casa las comunicamos o cuando preguntamos, cuando tenemos disposición en el corazón para que las cosas funcionen, al final las cosas terminan funcionando. Pero cuando en casa decimos, no, pero si vos ya sabías, no, pero es que vos no me dijiste, pero es que eso a vos te toca, y comenzamos más a buscar culpables y no nos ponemos de acuerdo, entonces al final las cosas quizás se terminan haciendo, pero así, ¿verdad? Más o menos. Pero cuando hablamos de este tema, tenemos que tomar algunos principios que la palabra de Dios nos da para que nosotros en el día a día lo podamos vivir. Y en el versículo 4 dice el apóstol Pablo, de la manera que en un cuerpo tenemos, ¿cuántos miembros? Muchos miembros. Este versículo presenta una imagen que no termina de sorprendernos, porque el apóstol Pablo está usando un ejemplo que para cualquier persona es comprensible. Utiliza el cuerpo humano. Y quizás en ese sentido, nosotros por vernos un solo cuerpo, ¿verdad?, no nos ponemos a dimensionar cuántas cosas suceden para que nosotros podamos estar en esta mañana aquí. Y si usted ha tenido la oportunidad de ir allá por el edificio 4, el cuarto nivel, y ver los hologramas, o llegar a alguna de las facultades, quizás usted es docente también de estas áreas, y ver cómo en los hologramas se presentan, ¿verdad?, todas estas diferentes, cómo funciona el corazón de diferentes ángulos, en diferentes capas, ¿verdad?, el sistema sanguíneo, respiratorio, y cómo el cuerpo humano es tremendo. Está compuesto por diferentes partes y funciona hay diferentes maneras también en que lo podemos ver. Y qué interesante, qué tremendo esto que menciona Pablo, porque da dos afirmaciones en este versículo que si las llegamos a separar, al final nos terminamos complicando. La primera es que nosotros somos un cuerpo, algo unificado, algo completo, no una colección de individuos que al final terminan compartiendo un espacio. Somos uno solo, no un directorio de departamentos que al final terminan coexistiendo y separaditos, y cada quien de manera ordenada haciendo cada quien lo suyo propio. Somos uno. Y esto es en realidad algo que cuando las organizaciones lo comprenden, llegan a ser tremendamente fuertes, porque están buscando un solo fin, un solo ideal. Están todos a una participando para que puedan lograrse los propósitos, la visión y la misión. En este caso, el apóstol Pablo dice que es un solo cuerpo, y está hablando de la iglesia
y está mencionando que está Cristo como la cabeza, menciona en otras partes, y menciona que la iglesia es el cuerpo, pero es uno solo, es una unidad, y no está buscando funcionar de manera separada. Ahora, lo otro que menciona es que aunque somos uno, no todos los miembros de ese cuerpo tienen la misma función. Y creo que esto es algo interesante porque hay diferencias. No por ser parte del mismo cuerpo, todos pensamos de la misma manera. Todos tenemos que decir que sí a todo lo que se nos plantea. Es decir, hay una individualidad. El ojo no realiza las funciones que realiza el oído. La mano no hace las funciones del pie, y eso no es un defecto, ¿verdad? No puede jactarse el pie de que la mano no hace lo que hace el pie. No es para eso que Dios ha puesto diversidad, sino porque ese es el diseño, porque cada quien tiene su propia particularidad y aporta muchísimo desde su propia forma de hacer las cosas. Y Pablo lo resume en esta frase que puede parecer sencilla, pero es muy profunda. Dice Pablo, todos miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. No dice que todos somos parte de un mismo club, dice que los unos de los otros somos parte de. Así que hay una interdependencia real. Mi función conecta con tu función. Lo que yo hago es importante también para ti, lo que tú haces también es importante para mí. No estamos separados, somos parte del mismo cuerpo. Tú me necesitas y yo te necesito también a ti. No puede decir un órgano del cuerpo que no necesita a otro, porque no están a la par. Eso sería algo ilógico. Ahora, quiero que nos detengamos un poquito aquí, porque esta tensión entre unidad y diversidad es donde en muchas ocasiones nosotros terminamos cometiendo errores. Y tenemos errores porque probablemente promovemos la unidad a expensas de la individualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchos casos pensamos que para que todos trabajemos bien, todos tenemos que pensar igual. Pero esto no es así. Todos vamos a trabajar bien, pero teniendo también la oportunidad de expresar también mi punto de vista, sin crear fricción, sino proponiendo, sino teniendo la actitud correcta. Y estamos mencionando esto en esta serie, porque nuestra serie de este día se llama el poder de innovar juntos. Y queremos hacer muchas cosas, y nosotros estamos este año comenzando como universidad nuestro PEI para los próximos 5 años. Queremos alcanzar muchas cosas, pero en realidad lo que estamos pensando y que estamos viendo en la palabra de Dios es que hay riqueza cuando hay diversidad. Esta universidad fue fundada por personas que no pensaban exactamente todos igual. La universidad surge porque pusieron cada uno sus propias habilidades y capacidades para afrontar diferentes retos. Yo creo que es lo mismo para nosotros en esta mañana. Pensar que todos somos miembros los unos de los otros nos ayuda para tratar de valorar también lo que hace la otra persona. No solamente buscar el resaltar mi individualidad, sino tratar de ver cómo podemos nosotros complementarlos. Algo también que podría causarnos un problema con esta idea es cuando promovemos la individualidad a expensas de la unidad. Cuando decimos, pues yo tengo mi función y yo hago lo que me toca hacer, y lo que pase con los demás, ese no es mi problema. Eso se llama fragmentación. Es como, ¿verdad? Está bien hacer lo tuyo, pero yo me voy a ocupar de cumplir en absoluto con la partecita que a mí me toca, y voy a barrer, ¿verdad? Solamente lo mío, pero lo que tú hagas, ahí es tu problema, a ti te van a llamar la atención. A veces pensamos así,
Pero lo que la palabra de Dios nos presenta a través de lo que dice el apóstol Pablo es que nosotros debemos buscar la unidad, no la uniformidad, sino la unidad para que podamos funcionar bien. Nuestro terreno común no es que todos pensemos igual, sino que todos tengamos un rol que podamos aportar. Y básicamente el llamado que hace el apóstol Pablo es en el marco de una iglesia que estaba comunicando el mensaje de que Jesús había dado su vida en una cruz para salvación para todo el mundo, y todos estaban compartiendo esto, pero una iglesia fragmentada, una iglesia donde cada quien estaba pensando en hacer las cosas a su manera y no trabajando en equipo, básicamente hubiera sido una iglesia que no hubiera trasladado el mensaje hasta el día de hoy. Por eso el énfasis para nosotros es ponernos a pensar si nuestra forma de vida, no solamente de trabajo, porque una cosa es la parte laboral, pero también es cómo hago las cosas en mi casa, cómo actúo como persona con los demás. Soy una persona que es que los demás no son capaces de trabajar a la par mía porque no me logran alcanzar. Soy una persona que soy tan efectiva que yo a las 8 de la mañana antes de este devocional yo ya tengo cumplido todo lo de este día. Pero aquella persona tiene 2 semanas de no entregar lo que le habían pedido. Y como somos tan perfectos, nos damos el lujo de decir, pues sí, yo aquí soy el ojo, ¿verdad? Y allá la uña, córtenla, no hombre, ni debería estar aquí. Y nos jactamos de que somos perfectos, pero no nos damos cuenta de que tenemos el problema de que no podemos trabajar en equipo, o de que estamos echándole tierra a las demás áreas, que al final eso termina en contra de nosotros, porque podemos nosotros alcanzar todos los triunfos, pero si se nos quedan atrás todos los demás, en realidad no sé cuánto tiempo vamos a estar solitos esperando que nos alcancen de tan perfectos que somos. Y tu familia y tu organización no va a crecer. Y si no crece tu organización, y si no crece tu familia, y si no mejoran todos los demás que están alrededor, entonces tú también tienes que reconocer que tienes un problema. El apóstol Pablo estaba haciendo este énfasis porque a veces pensamos que esto no termina pasando factura. Y para todos los amantes del fútbol, quiero dar un ejemplo vívido de cómo un equipo no logra alcanzar trofeos, tener copas, más copas, porque hay fragmentación, porque dentro, en el mismo entrenamiento, están peleándose, o de repente hay rupturas, hay dentro del mismo equipo que tendrían que estar todos enfocados en un mismo propósito. Hay grupitos, hay divisiones, y al final aspiran a tener muy buenos resultados, pero no están poniéndole cuidado a donde tienen que observar. Yo no sé si en esta mañana nosotros tenemos la oportunidad de evaluar cómo estamos llevando la vida en casa, cómo estamos, con qué actitud nosotros estamos tratando a los nuestros. Estamos escuchando. Usted, señor esposo, a su esposa, usted, hijo, a su mamá. Usted llega y no le importa a los demás, ¿verdad? Usted llega y hace lo que le toca hacer. O usted en realidad quiere conectar, quiere ayudar, quiere crecer, quiere que como familia ustedes logren propósitos y objetivos. Incluso si usted está planeando la vacación del año 2030 desde ahorita, y usted comienza a poner énfasis y a motivar, va a lograr llegar a una vacación en el 2030, centavo a centavo, como que es la Teletón, ¿verdad? Tratando de ahorrar al máximo porque en el 2030 quieren tener una vacación. Pero si nosotros no nos conectamos, no nos atendemos, no nos relacionamos y no nos comunicamos, entonces esto va a generar problemas. Y queremos ganar copas y queremos ganar torneos, pero no lo vamos a poder hacer porque nosotros mismos no estamos teniendo cuidado de los demás. Somos un cuerpo y, por ejemplo, nosotros somos la Universidad Evangélica del Salvador, pero necesitamos revisar también
Si no estamos diciendo nosotros, no, pero permítame, es que la universidad evangélica es la universidad que es porque usted no sabe mi facultad lo que ha hecho para que el nombre de esta universidad esté así. No, pero es que mire, aquí no son nada sin yo no quiero mencionar, ¿verdad? Porque no vaya a pensar alguien que es algo directo, ¿verdad? No, en realidad todos nosotros, si estamos con esta actitud, en realidad podemos llegar a ver cómo crecemos en ese sentido. Tenemos que revisar la manera en la que tratamos a nuestros colegas, en la manera en la que nosotros nos relacionamos, el docente, preguntarse, porque a veces alguien dice es que los administrativos no entienden a los docentes, o es que los técnicos, o es que el personal de mantenimiento, y a veces estamos con ese estira y encoge de que no entienden nuestra realidad, cuando también nosotros tenemos que dar pasos para poder conectarnos con los demás. ¿Qué ha hecho usted para conectarse con los demás? ¿Qué ha hecho usted para que usted pueda ver de qué manera aporta o de qué manera suma? ¿De qué manera usted entiende cómo está funcionando el otro grupo? Porque probablemente en todos estos análisis, observaciones que podamos hacernos, quizás podría salir el ego. ¿Por qué me está diciendo esto? Pero en realidad yo creo que es lo que Pablo está tratando de decirle a la iglesia en Roma, es la importancia de no hacer distinciones jerárquicas, de no estar caminando por orgullo, sino estar trabajando en la unidad. Y cuando se logra la unidad, entonces comprendemos que eso nos va a ayudar a avanzar. Pero si no, esto nos va a complicar. Y miren por favor lo que menciona Pablo después. Dice en el versículo 5: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Y dice esto porque al final de cuentas tenemos que reconocer que lo que hemos recibido no es nuestro. Dios nos diseñó con muchas capacidades y habilidades. Yo admiro mucho cuando hay alguien que tiene una gran retentiva, cuando hay alguien que tiene una capacidad para transmitir punto 1, punto 2, punto 3 de manera condensada. Yo admiro cuando hay personas muy capaces con sus manos, con su creatividad, con su forma de trato humano, con un corazón compasivo. Hay muchas cualidades que Dios nos ha dado, pero Pablo dice que esto es algo que Dios nos ha dado. Y Pablo se está refiriendo a los dones cuando una persona le ha abierto la puerta de su corazón a Jesús y le capacita con muchos dones. Pero también tenemos que reconocer que todos nosotros hemos recibido capacidades y habilidades únicas. Cada uno de nosotros hemos encontrado de repente intereses que hemos potenciado y que nos han ayudado a crecer muchísimo. Así que no es nuestro. La forma en la que Pablo plantea esto es como de alguien que ha tenido una Navidad tremenda donde han recibido muchísimos regalos y se va cargadísimo a abrir esos regalos, ¿verdad? Y una de esas, yo no sé si usted ha podido ver el rostro de un niño recibiendo los regalos, pero es impresionante que hay algunos niños, depende de la edad, que les gusta más el envoltorio, pero ya cuando crecen un poquito más, ¿verdad? Ya están viendo inmediatamente salir y romper cualquier cosa con tal de saber qué es lo que hay adentro. Y así como esos niños, con esa alegría, nosotros tendríamos que reconocer lo que hemos recibido nosotros, que Dios nos lo ha regalado, que Dios nos ha dado una capacidad quizás de trato con las otras personas. Quizás usted es muy analítico, quizás usted es una persona muy dada a atender a los demás. Usted tiene un gran potencial, pero ese potencial no es por usted, no es porque usted, fíjese que yo he recibido más o menos unas 15 a 20 capacitaciones de atención ahí a la persona humana. Todos los derechos yo me los puedo, y en realidad pregúnteme algo y yo le voy a contestar, ¿verdad?
y pensando que nosotros nos hemos formado a nosotros mismos, porque en realidad hay mucho de esto que Pablo está resaltando, es que no tiene que ver con nuestro mérito, tiene que ver con que hemos recibido estas capacidades de Dios, y si Dios nos lo ha dado, es para beneficio de los demás. Mire lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11. Siempre Pablo escribiendo ahora a los Corintios, dice 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente hablando de los dones. Pero es básicamente, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros también, por diseño, habilidades. Y aquellos también que hemos tenido la oportunidad de abrir la puerta de nuestro corazón a Jesús, hemos recibido también de parte de Él muchas cosas para poder servir a los demás. No nos lo hemos ganado, ha sido porque Él así ha querido. Y esto no nos tiene que ayudar a nosotros a no ponerle el énfasis en nosotros mismos. Comenzábamos hablando de esta dificultad que tuvieron los franceses por construir el canal de Panamá, y al final se vino todo abajo por no ponerse de acuerdo, y vimos cómo en la contraparte los estadounidenses sí pudieron, porque se sentaron y platicaron y vieron todo lo que estaba sucediendo con este problema de salud. Y creo que nosotros también tenemos que poner nuestra atención en lo que Dios nos dice a nosotros, porque el Señor nos está poniendo en nuestras manos capacidades que tienen mucho que ver con la actitud con la que nosotros también las ponemos o las ejercemos en servicio a los demás. Porque usted puede ser una persona muy capaz, pero si usted no tiene la actitud de que usar eso que usted ha recibido para los demás, entonces ahí lo va a tener guardado. Usted va a ser el coleccionista de capacitaciones, va a ser la persona más versada, más ilustre, más usted póngase un pedestal, ¿verdad? Porque ya lo alcanzó todo. Pero lo que la Biblia dice es: mejor bajémonos del pedestal y con lo que hemos recibido, pongámoslo en práctica y que sirva para que todos puedan verse beneficiados. Dios nos ha dado esto, y de hecho en el texto que nosotros tenemos de base para esta serie, en Romanos 12, usted ve que hay una lista que el apóstol Pablo comienza a mencionar de dones recibidos, de servicio, de enseñanza, etcétera. Pero si usted se fija, no necesariamente esto está puesto por orden de importancia. No hay uno más importante que el otro. Lo que Pablo está presentando son la variedad de dones que nosotros hemos recibido, y todos necesarios. Para nuestra universidad esto es muy valioso, porque estamos nosotros en un universo de ideas. Estamos también formando profesionales, y hay unas distintas maneras en las que Dios nos va a ir ocupando a nosotros para poder influenciar a esta sociedad por el trabajo que estamos haciendo. Pero tenemos que bajarnos del pedestal, tenemos que sudar, ¿verdad? Tenemos que ponernos la camiseta y el equipamiento necesario para que esto pueda desarrollarse. Y esto pasa por no fragmentar nuestros departamentos, y esto pasa por conectarnos entre nosotros para que la cosa funcione. Esto pasa por una buena comunicación. Quizás mencionamos esto también en sintonía con que hace algunos días también se nos fue presentado el modelo de cultura de nuestra universidad. Y es que necesitamos, estimados compañeros, también crecer en ese sentido, para que como uno solo podamos nosotros servir de mejor forma a nuestra comunidad universitaria. El docente encargándose de dar calidad, no solamente de contenido, sino también calidad de persona, para poder llegar y impactar, influenciar a nuestros estudiantes. El administrativo conociendo los recursos y buscando de qué manera podemos mejorar lo que la universidad dispone, viendo el tema de procesos, el técnico, ¿verdad? Conociendo las distintas formas en que puede poner en las manos de nuestros estudiantes las herramientas que sean necesarias, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero aquí es donde viene pues nuestra parte. Y es que nosotros tenemos que reconocer que innovar no necesariamente tiene que estar relacionado con tecnología o con una nueva, que me cambien la computadora en la oficina. Innovar no es una oficina cerrada, es en realidad tener la humildad y tener la apertura para reconocer la riqueza de nuestra diversidad, para sentarnos en la misma mesa, para poder aportar soluciones y al final, en esa lluvia de dones y talentos, buscar las soluciones para lo que está pasando. Entonces se generan nuevos productos y ese es el llamado de Dios para nosotros, para nuestra comunidad universitaria. Nosotros necesitamos no solamente decir que somos la universidad evangélica, sino en realidad hacer que la palabra pueda vivir, pueda hacer vida en nosotros. Es una invitación de parte del Señor porque Jesús mencionaba que la gente iba a conocernos no por nuestro léxico, no por nuestra ropa de marca. La gente no nos iba a reconocer porque nosotros íbamos a ser muy capaces. La gente nos iba a reconocer porque nos amamos, porque somos uno. Y cuando nos distanciamos de este principio, comenzamos entonces a generar una serie de situaciones que al final terminan siendo frenos para poder avanzar. Usted puede tener un Lamborghini, un carro deportivo para competir en las 500 millas de Indianápolis, pero cuando le hemos puesto freno, cuando no nos damos cuenta de que somos nosotros los que estamos complicando, ¿verdad?, la maquinaria, entonces usted va a tratar de hacer las cosas, pero no van a funcionar. Lo que estamos hablando en esta mañana es un desafío para nosotros, porque este mismo día, la próxima semana, nosotros tenemos que identificar cuáles son los problemas que se nos presentan en nuestras áreas y antes de intentar resolver las cosas solos, podemos nosotros levantar el teléfono, ir a las oficinas, platicar, preguntar. Nadie nos va a cobrar, entiendo yo, por hacer preguntas. Yo creo firmemente que en realidad cuando preguntamos recibimos respuestas en general, ¿verdad? Yo creo que usted puede mencionar, ya veo a alguien levantando la mano, no, mire, pero en tal área no me responden bien. Pero en general yo creo que somos muy abiertos también en ese sentido, pero yo creo que también necesitamos nosotros alcanzar esta dinámica de trabajo en equipo y poder tener en lo cotidiano, en lo natural, este diseño que presenta el Señor por medio de las palabras que el apóstol Pablo le daba a la iglesia primitiva, que también sirve para nosotros. Somos uno, somos un cuerpo y así debemos también trasladarlo en nuestras casas, en nuestras familias. En realidad no somos agentes separados, somos en realidad uno solo. Pero necesitamos entonces tener esa disposición para poder trabajar en equipo. Si hubiera entre nosotros algunos equipos en los cuales dentro del mismo equipo hay personas que no se hablan, que no se dirigen la palabra o que se evitan, yo creo que esas son el tipo de cosas que tenemos que con madurez también tratar de afrontar. Si hay áreas en las que no pases por ahí, ni te acerques, o que tratamos de evitar, ¿verdad? Porque un día a saber qué se cree y me dijo tal cosa. En realidad yo creo que mucho de lo que menciona Pablo pasa por hacer a un lado el orgullo y tratar entonces de crecer en madurez y tratar de tomar las herramientas que nos presenta la palabra de Dios para tener una buena comunicación, y esto va a limar muchas asperezas y nos va a ayudar a encontrar soluciones que al final quiten los frenos y podamos salir en esos Fórmula 1, ¿verdad? Yo no me subiría, ¿verdad? Pero sí, a correr con todo, ¿verdad? En la pista. ¿Quiere usted seguir probablemente haciendo las cosas a su manera?
o usted pues toma estos consejos que nos da la palabra de Dios y vemos una mejor universidad, porque nosotros somos la universidad que tomamos estas decisiones para hacerla crecer. Queremos hacer crecer la universidad. Tenemos que comenzar cada uno por nosotros mismos.